Vengan amigos, acompáñenme a enraizar dos esquejes. Ustedes lo pueden hacer con cualquier planta. Aquí tengo dos macetas que le he hecho agujeros y le voy a colocar, fíjense, aquí una esponja de lavar platos, bueno, ya está usada, pero se lo vamos a colocar a una maceta y la otra solo va a tener tierra de sembrado normal. Esto de aquí es la tierra de sembrado normal, por si acaso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso yo voy a sembrar mis plantas de orégano porque me fascina esta planta. Porque es una planta medicinal completa. Vamos a coger y aquí regamos toda la tierra que esté bien húmeda, bien encharcada. ¿Cuándo va a ser la próxima vez que reguemos? Cuando ustedes vean que ya no está húmeda la tierra. En este caso yo lo hacía cada 2 días o cada 3 días. Miren. Aquí le sacamos las hojitas, en mi caso le saqué las hojitas bajeras del orégano orejón. Miren, la que tiene aquí el tubo es la que tiene la esponja. Esa es la que tiene la esponja. Vamos a dejarla señalada aquí. Aquí ya pasaron 15 días. Venga, vamos a ver, 15 días, amigos, 15 días. Acompáñenme a ver cuál es la diferencia. Miren, ya enraizó. Con muchas raíces está mi orégano, ¿sí ven? Y vamos a ver la otra que no tiene la esponja. Vamos a ver qué cantidad de raíces tiene, a ver. Miren, sí tiene raíces, sí. Pero ¿qué es lo que pasó? Que la que tiene la esponja se mantuvo más húmeda. Entonces, enraizó mucho más rápido, ¿sí ven? Ustedes pueden hacerlo con las rosas, que a ustedes les parece un poco difícil. Háganlo y verán, vengan, regresen a contarme. Les voy a enseñar que esta es la que tenía la esponja. En tan solo 15 días, miren. Miren, esta la esponja tiene las raíces. Si te gustó el video, déjame tu me gusta y comparte el video en tus redes sociales. Me ayudarás muchísimo. Que tengas un lindo día. Voy a volver a sembrar mis plantitas. Chao.